cómo entender esto que está pasando, cómo así que estamos teniendo menos hijos en Colombia. Bien, en la última rueda de prensa que vimos de estadísticas vitales presentamos los resultados de enero primero a abril 30, el primer cuatrimestre, y encontramos la caída histórica más grande en los nacimientos. Pasamos de 170.205 nacimientos en ese periodo de 2023 a 145.416. Esta es una caída del 14.6%. Ya el año pasado, es decir, del 22 al 23, ya hemos reportado también la caída histórica más grande, 9.7%, al caer de 188.483 a los 170.205. Lo que estamos viendo es una profundización de esta caída de los nacimientos. Ellos ya venían cayendo. De nuevo, la transición demográfica toma muchos años. Es más, en muchos países europeos tomó 250 años, 200 años. En nuestros países, en América Latina, en Colombia en particular, han sido mucho más rápidas, han tomado décadas, no siglos, sino décadas. Entonces, esto es mucho más rápido y ese cambio, pues por eso nos sorprende tanto, ¿no? Empieza pues, en nuestras cabezas a resonar, pero ¿cómo? Si, en mi caso particular, mi abuelita tuvo 18 hijos, ¿cómo estamos en este punto en que la gente ya no está casi teniendo hijos, ¿no? Nos estamos haciendo viejos y estamos teniendo cada vez menos hijos. Pueden ser dos frases anecdóticas, pero en realidad tienen bastantes implicaciones para el futuro del país, desde lo demográfico, incluso desde la salud. Es un tema muy interesante y también muy importante y por eso invité a Saludable a una de las personas que más sabe de este tema para que nos explique bien clarito todo lo que implica estos dos procesos demográficos que estamos viviendo. Se trata ni más ni menos que de Piedad Urdinola. Ella es la directora del DANE. La doctora Urdinola es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes, también magíster y doctora en demografía y estudios de población de la Universidad de California. Doctora Urdinola, es un honor y un gusto tenerla aquí en Saludable. Gracias por aceptar la invitación. Oh, Ronnie, muy buenos días y un saludo también para todas las personas que están viendo esto, lo verán porque seguramente hoy en día esto queda guardado. Entonces, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante hablar de este tema. Yo la he visto por ahí en sus redes sociales haciendo mucha pedagogía sobre esto que nos está pasando. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que va a ver esta entrevista qué es lo que está pasando en materia demográfica en el país? ¿Cómo así que nos estamos haciendo viejos? ¿Cómo así que estamos teniendo menos hijos? Bien, esto es algo que pasa en todas las poblaciones humanas. Esto no hay población humana que se haya escapado de este proceso que se llama transición demográfica. De hecho, esta es la teoría científica social más citada en la humanidad, la transición demográfica, porque pues ya nadie la puede negar, ha sucedido en absolutamente todos los países, todas las poblaciones humanas, y se explica de una manera. Esto lo escribió por primera vez Nottenstein hace muchos años, y lo que él nos decía es pues llega un momento en que la modernidad nos golpea y sea que represente la modernidad, tiene unas implicaciones sobre la mortalidad. La mortalidad, las condiciones de mortalidad comienzan a mejorar, es decir, nos empezamos a morir menos, pero a unas velocidades y a unos números que ya empiezan a ser grandes, demográficamente importantes. Y como las condiciones de mortalidad mejoran, lo que empezamos a ver es cada vez más gente que sobrevive más tiempo, pues empiezan a ajustarse también esas preferencias por tener más personas. Tener más personas era necesario en las sociedades agrícolas, que son todas las sociedades antes de que llegue esta modernidad, porque necesitábamos mucha gente para hacer el trabajo que había que hacer, para sostenernos entre generaciones, ¿no? No existían los sistemas pensionales, no existían los sistemas de salud, y pues básicamente la sociedad funcionaba de esa manera, podía funcionar de esa manera, una generación sosteniendo a otra. Entonces, cuando llega la modernidad, mejoran las condiciones de mortalidad y pasamos de tener unas altísimas tasas de mortalidad a tener unas bajas tasas de mortalidad y con un rezago cae también la fecundidad porque ya no necesitamos toda esta gente para hacer todas estas otras cosas que antes teníamos que hacer. Entonces, también cae la fecundidad. Es decir, pasamos de altas tasas de mortalidad a bajas tasas de fecundidad y esa es la famosa transición demográfica de la cual no escapa ningún país y eso incluye a Colombia. Bueno entender eso. Digamos que gráficamente eso normalmente se ilustra como una barriguita, ¿no? Entonces el grueso de la población, ¿cierto? Se ubica en una franja de edad. Hace unos años la mayoría de la población estaba concentrada en las poblaciones jóvenes, ¿cierto? Y hacia el 2050, ¿qué va a pasar en Colombia, doctora Urdinola? Bien, entonces, como tú lo dices, esto lo podemos ilustrar en la famosa pirámide de población. La base es la edad cero, le sigue la edad uno, la edad 2 y así sucesivamente hasta las edades más altas. Y pretransicionales, todas las sociedades antes de la transición, pues tienen esa forma de pirámide de triángulo, por eso se llama pirámide de población. Durante siglos fue así, hasta que llega la transición. Y cuando llega la transición, pues empieza a desplazarse y a obtener forma de rombo o de diamante, que es justo el momento en el que estamos en Colombia. El grueso de la población ya deja ser esa base
base, los niños recién nacidos, los niños más pequeños, y empieza a moverse hacia las edades, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, pues vamos viendo esa barriguita de la que ahora subiendo también en la forma de la pirámide, porque como ya cae la fecundidad, pues lo que hace la pirámide es volverse cada vez más angosta en su base. Entonces vamos viendo ese gordito que es justo donde estamos, que se considera el bono demográfico. Es cuando tenemos el grueso de la población en las edades productivas, que van de los 15 a los 60 años, y ahí es el punto donde está ahorita Colombia, en pleno bono demográfico. Pero eso no dura por siempre, porque la transición demográfica pasa una vez, no se revierte y no vuelve a suceder. Entonces este bono demográfico nos va a pasar solamente durante este lapso de tiempo y ya después ese grueso de la población va a llegar hacia arriba y se va a volver una pirámide inversa. Ahí ya seremos una población envejecida que pues estamos estimando alrededor de 2050 sucederá, 2047, bueno, dependiendo de las proyecciones que tengamos, alrededor de esa fecha ya seremos una población envejecida en el país. ¿Qué porcentaje más o menos para esas fechas podría, digamos, ya ser considerado pues, por encima de los 50 años? Bien, en este momento tenemos un porcentaje de 14% y pues ya podremos ver otro tipo de población de proyecciones para ese momento. Déjame, yo reviso exactamente cuáles son las proyecciones que tenemos desde el DANE para darte Sí. la cifra exacta ahora. La última vez que yo revisé hace un tiempo, tenía entendido que era como más del 50% de la población iba a tener más de 50 años para el 2050, algo así, que, si no estoy Ok, mal. más o menos puede ser por encima por encima de 50 años, sí puede ser por encima. Aquí las tengo. Bueno, yo me adelanto para que hablemos Listo. una... ¿Ya lo consiguió el dato? Sí, aquí ya las estoy viendo. Listo. De 60 y más años serán 25,9% en 2050. Sí. O sea, uno de cada cuatro colombianos va a tener más de 60 años para el Más de 2050. 60 años, exactamente. Tremendo, tremendo, tremendo. Y de ahí lo relevante, lo importante de este diálogo, doctora Ordinola. Vamos a aterrizar un poco lo que está pasando, primero que todo, con las tasas de natalidad, ¿cierto? Pongámosle número a eso, qué pasaba hace unos años, cómo estamos hoy y qué viene en cuanto a natalidad en Colombia y sobre todo, pues, digamos, cómo se explica, ¿no? Cómo entender esto que está pasando, cómo así que estamos teniendo menos hijos en Colombia. Bien, en la última rueda de prensa que vimos de estadísticas vitales presentábamos los resultados de enero 1 a abril 30, el primer cuatrimestre, y encontramos la caída histórica más grande en los nacimientos. Pasamos de 170.205 nacimientos en ese periodo de 2023 a 145.416. Esto es una caída del 14,6%. Ya el año pasado, es decir, del 22 al 23, ya hemos reportado también la caída histórica más grande, 9,7%, al caer de 188.483 a los 170.205. Lo que estamos viendo es una profundización de esta caída de los nacimientos. Ellos ya venían cayendo. De nuevo, la transición demográfica toma muchos años. Es más, en muchos países europeos tomó 250 años, 200 años. En nuestros países, en América Latina, en Colombia en particular, han sido mucho más rápidas, han tomado décadas, no siglos, sino décadas. Entonces, esto es mucho más rápido y ese cambio, pues por eso nos sorprende tanto, ¿no? Empieza pues, en nuestras cabezas a resonar, pero ¿cómo? Sí, en mi caso particular, mi abuelita tuvo 18 hijos, ¿cómo estamos en este punto en que la gente ya no está casi teniendo hijos, ¿no? Pero es que la transición fue así de rápida. Mi abuela tuvo 18. Mi mamá y mis tías tuvieron más o menos casi todas 3 hijos. Ya para mi generación, mis primas y yo, pues ya tengo primas que no tuvieron hijos, ¿no? Y lo que son mis hijas, la futura generación dice que no quiere tener hijos. Yo tuve uno, dos, ¿no? Y ya, eso es lo que pasó, fue muy, muy rápido, en cuestión de 3 generaciones, rápidamente vimos este cambio de la baja en las preferencias por tener menos hijos, porque ya la caída de la mortalidad se había dado. Y quiero también aquí aclarar algo, el envejecimiento, que es una de las consecuencias de la transición demográfica, es un premio, no es un problema, es un premio que alcanzan las sociedades precisamente por alcanzar esa modernidad de la que hablaba Nottenstein, porque hicimos grandes inversiones en salud, porque nos inventamos los sistemas de seguridad social que incluye salud y pensiones, porque tenemos medidas de salud pública, porque hemos hecho inversiones en infraestructura de todo tipo que hacen que nuestras vidas sean mucho más fáciles, que tengamos acceso a agua, alcantarillado, en fin, existen todas estas cosas y como esto sucede es que logramos mejorar las condiciones de mortalidad y ahora uno de esos efectos también es esta reducción en Ujú. la natalidad. No es necesaria
tanta gente como lo era antes. Vale, y de lo que ustedes han investigado, ¿cómo se explica la caída? Es decir, eh, digamos, cuestiones sociales, culturales, digamos, ¿cómo se explica esa caída en las tasas de natalidad? También es una combinación de muchas cosas, digamos, esta llegada a la modernidad implica muchísimas cosas. Una de las condiciones que son muy importantes es la educación femenina masiva. Entonces, usualmente quienes comienzan a hacer estas reducciones en la mortalidad y en la natalidad son una élite, son un grupo particular que empieza a tener acceso a estas cosas buenas, ¿no? Y luego esto se va expandiendo. Cuando ya llegamos a un punto masivo es cuando esto empieza a darse también masivamente. Entonces, en el caso colombiano, teníamos en los 70 en promedio las mujeres tenían de a 7 hijos por mujer. Para los 80 ya lo hemos reducido a 3,5. Para los 90 ya estábamos sobre el 3 y en 2015 alcanzamos un punto importante que es la tasa de reemplazo, es un poco más de 2 hijos por mujer, porque para producir un bebé se requiere un hombre y una mujer. Entonces una pareja, 2 personas, se va a reemplazar con 2 bebés, pero como la mortalidad todavía sucede hasta que ese bebé se pueda volver a alguien que se puede reproducir, entonces 2 punto algo dependiendo de las condiciones de mortalidad de cada país. En Colombia es alrededor de 2,3, 2,2. Sobre esa tasa comenzamos ya en 2015. Entonces, esta entrada masiva a la educación de las mujeres es fundamental, es algo que tiene unas implicaciones grandes sobre todos estos términos, que las mujeres puedan entender de numerosidad, que es cuántos hijos van a tener, ¿no? Y pues es una pregunta que hoy en día le hago a la gente y la mayoría de la gente responde un número. La época de mi abuela no, era muy común que respondieran los que Dios me quiera mandar, los que yo pueda tener. No había esta noción de numerosidad y esto está muy atado a las condiciones de educación masiva de las mujeres. Con la educación masiva y la inserción masiva también en el mercado laboral femenino. Entonces también era algo que las sociedades eran muy distintas antes. Había una segregación clarísima en las divisiones de los trabajos de no mercado, que de cuidar la casa, de cuidar los niños, eran propios de las mujeres y los hombres salían a los mercados laborales que sí eran pagos. Entonces empiezan a acumularse todas estas cosas, más los otros cambios que ya estábamos hablando. Y con todos estos cambios a la vez, pues empiezan a darse también los cambios en las preferencias por los hijos, vienen precisamente todos estos temas de, perdón, del cuidado y de las tareas domésticas no remuneradas muy asociadas a esto. No existe hoy en día, en pleno siglo XXI, un solo país donde haya paridad en ese tema de los trabajos domésticos y los trabajos de mercado, y pues esto hace que esa doble carga, dobles o triples jornadas que hacemos las mujeres, pues haga que sea mucho más difícil criar los hijos, que además hoy en día los preferimos de calidad. Preferimos que sean hijos, que sean educados, que sepan un deporte, que sepan un arte, que hablen otro idioma, y pues hay que hacer unas inversiones ahora muy grandes en tiempo, esfuerzo, dinero, que antes no hacían, ¿no? Otra vez, comparo mi familia, pues mi abuelita básicamente los ponía en un colegio, mi mamá particularmente, por ejemplo, ni siquiera se graduó del bachillerato, solo pudieron meterla en un colegio hasta que terminó noveno, ¿no? Hoy en día, pues eso no es lo que ya buscamos. Buscamos hijos con mejores calidades, de nuevo estas inversiones grandes que hacemos las sociedades por tener mejor calidad de vida y pues todo esto hace que sea mucho más costoso tener hijos, tanto en tiempo como en dinero, pero es un cambio de paradigma, ¿no? Somos cada vez una sociedad que mejora y evoluciona. Entendido. ¿Está más o menos rastreado o claro, por ejemplo, qué ciudades tienen, digamos, una mayor caída en las tasas de natalidad o, por ejemplo, el perfil un poco de las mujeres donde más se está presentando esta caída? Sí, eso lo tenemos también y de nuevo esto sigue, después de que Notenstein lanza su teoría, pues comienzan un montón de estudios que se derivan de ella. Y en Colombia pasamos literalmente a hacer lo que todo empezó a encontrarse en los países donde comenzó esta transición hace 200, 300 años. Entonces, en el caso colombiano tenemos Bogotá y el eje cafetero, son las regiones más avanzadas en la transición demográfica donde ya la caída de la fecundidad se ha profundizado. Y recordemos también algo, la pandemia, ¿no? La pandemia es otra de esas condiciones que hace que se acelere esa caída en la fecundidad. De nuevo, veníamos ya cayendo, pero veníamos a un ritmo que ya estábamos esperando, son los ritmos después de alcanzar esa tasa de reemplazo. Llega la pandemia, un poco se congela durante el 2020 y empezamos a ver después del 21, 22 y lo que ya estamos viendo y reportando la semana pasada una profundización. Estas condiciones que se vuelven más duras de la vida, como una guerra o como una pandemia precisamente, pues hacen que también estas condiciones se profundicen, se pueden cambiar de ritmo, pasó en el baby boom, que es lo que pasó en la posguerra en Estados Unidos y en todos los países que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial.
Y en el caso colombiano, de nuevo, repito, entonces Bogotá, el eje cafetero es donde vemos esta transición mucho más avanzada, y donde está más relajada es en todos los bordes del país. Chocó, el suroccidente del país, La Guajira, Amazonía, Orinoquía, es donde la tenemos, donde está tomando más tiempo todavía hacer este paso de la transición. En cuanto a las características de las mujeres, pues las mujeres que tenemos menos hijos son las mujeres que tenemos mayores niveles de educación y las mujeres que tenemos mayores edades, digamos. Ya comienza a haber un posponimiento, perdón, ¿cómo será esa palabra? Este me olvidó el español. Comenzamos a aplazar, a un Sí. aplazamiento de la fecundidad, en la medida en que precisamente alcanzamos mayores niveles de educación, tenemos mejores trabajos, se nos hace mucho más difícil entonces también pensar en hijos, y de nuevo repito, somos mujeres que empezamos a tener unas preferencias sobre cómo queremos darle la vida a estos hijos y que tengan ciertas calidades y cualidades de vida. Pues muy buena explicación, doctora Ordinola. Yo quisiera ya, digamos, abarcar el otro tema y es el envejecimiento. ¿Qué pasa en términos de salud, pensionales, sociales, cuando un país envejece? Bien, esto es algo que la sociedad entera está enfrentando por primera vez, el mundo entero, ¿no? Como la transición demográfica no se había dado antes, hasta ahora la estamos viviendo después de los 13.000 años de humanidad, pues es la primera vez que como humanidad lo estamos enfrentando. Un país como Colombia pues tiene un poco la ventaja de que estamos observando lo que ya están haciendo los países más envejecidos, tipo Japón, tipo Alemania, donde estas transiciones ya se dieron y ellos ya son envejecidos. Entonces, pues ahí vamos un poco aprendiendo esto, pero la realidad es que todos estamos aprendiendo. Entonces, después de que sucede la transición, la consecuencia es que tenemos bajas tasas de fecundidad, bajas tasas de mortalidad, y entonces tenemos ya mucha gente otra vez. Aquí la clave es que es mucha gente a la vez, alcanzando más edades más altas, todos al tiempo. Entonces, eso es lo que significa el envejecimiento, que vamos a tener más gente alcanzando más edades todos al tiempo. Entonces, esto hace que la proporción de las personas mayores de 60 años pues empiece a ser la predominante. De nuevo, repito, algo que nunca habíamos vivido como sociedad. Y todo nuestro sistema toda nuestra sociedad está organizada pensando en una pirámide pretransicional, la del triangulito. Entonces, por eso los sistemas de seguridad social que cubren salud y pensiones, no es solo pensiones, que es lo que la mayoría de la gente tiene en la cabeza, pues estaban diseñados de esa manera, porque pensábamos que siempre íbamos a tener un montón de gente joven haciendo aportes que podía soportar a la gente mayor. Cuando estas pirámides se invierten, pues ya no es cierto, y ya todo el sistema empieza a colapsar, ya fiscalmente se vuelve imposible. Pero no es un solo sistema el que estamos quizás pensando en la cabeza, que es el nuestro, el colombiano, sino cualquier tipo de sistema se agota. El sistema de mi abuelita, ella no tuvo seguridad social, no habían EPS, no habían pensiones, nada de eso existía en la época de ella. ¿Cómo se sostenían en la adulta? Pues uno de sus hijos la sostenía, o por lo menos uno de ellos, o 5 colaborando de los 18 que eran, ¿no? Esa era la forma que teníamos de manejar la salud y las pensiones en esa época. Ese sistema también se agota, porque si ahora la gente no está teniendo hijos o tiene un solo hijo, pero tiene que sostener a los dos papás, todos los sistemas se agotan. No hay un solo sistema que pueda funcionar de la manera como los hemos diseñado, porque, repito, nunca habíamos enfrentado esto. Entonces, lo único que podemos hacer es cambiar el contrato social. Es la única salida, digamos, y esto es lo que ha sucedido en todos estos países que han envejecido. Ellos no han pasado por una reforma a la salud y una reforma pensional, sino una serie de reformas a la salud y a las pensiones, porque es la única manera, digamos, ya sabemos, tiene unas tensiones políticas muy fuertes, ya comenzamos a vivirlas precisamente en Colombia, ya entendemos lo que esto significa, y no es exclusivo de Colombia, esto sucede en absolutamente todas las sociedades, ¿no? Digamos, todos nos resistimos un poco a creer que las cosas están cambiando así y así de rápido, pero la realidad es esa, sí están cambiando y sí están cambiando así de rápido, y tenemos que tomar medidas, y la única forma de hacerlo es cambiando el contrato social. No hay ninguna otra manera de hacerlo. Dos, aprovechando otras oportunidades. El bono de género, por ejemplo, es una de estas oportunidades. El caso particular de Colombia, tenemos que las mujeres tenemos en promedio mayores años de educación que los hombres, y sin embargo, muchas de ellas, una proporción muy importante, se quedan en la casa haciendo los trabajos domésticos, cuando podríamos estar aprovechando esta mano de obra que ya es calificada, que ya se hicieron estas inversiones por lo menos en 11 años, que es lo que puede durar el bachillerato en Colombia, para que sean capacitadas, para que tengan mayor productividad, y sin embargo se quedan en la casa. Aquí es fundamental recordar que el sistema que sea depende del ahorro.
Y aquí hay un número que es un número, digamos, así aproximado, porque es importante, alrededor del 30% debe ser la tasa de ahorro para que podamos tener sostenibilidad sobre los sistemas de seguridad social. Repito, salud y pensión, no solo pensión, sino salud y Sí. pensión. Entonces, a mayores ingresos, pues mayor posibilidad de que ahorremos. Y si estas mujeres están quedando en la casa, pues no tienen ingresos. Entonces, creo que también es muy importante comenzar a aprovechar ese bono de género. Y la única manera de sacar a las mujeres de las casas es poder tener un sistema de cuidados que haga el apoyo para todos los trabajos de cuidados que las mujeres realizamos al interior de las casas sin que sea remunerado. Y esto hace también que haya una economía del cuidado. Esto desarrolla también un sector entero de la economía, que es la economía del cuidado. Entonces, como ustedes ven, muchas de las formas de vida que teníamos, como nuestras sociedades habían sido organizadas durante siglos, pues se rompen por todos estos procesos de la transición demográfica y la única manera que tenemos para poder sobrepasarlos es adaptarnos a ellos. No hay otra posibilidad. Bueno, usted ya nos dio bastantes pistas, doctora Ordinola, de un poco en la realidad de las personas qué hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este tema del ahorro, pero ¿qué consejo usted le daría a las personas, digamos, que ven esta entrevista? Es decir, ¿cómo prepararnos desde los hogares, ya no solo como Estado, ¿cierto? Que son, digamos, políticas macro, sino si yo sé que la mayoría de la sociedad va a ser más vieja en unos años, yo cómo debería prepararme desde lo personal para ese momento, que no sé si hay consejos, si se anima a darle un poco algunas Creo que recomendaciones sí. a las personas. Sí, una, educación financiera. Esto es algo que en el país no lo tenemos, no hace parte de los pensums de nuestros colegios. Es muy difícil que la gente quiera porque dice, uy, no, finanzas, eso es para alguien Me que es un genio en apunto, matemáticas. me apunto a ese curso, doctor Claro, Urdinola. no es tan difícil. Y cuando pues, de nuevo, pues, en mi pasada era profesora y pues por eso he estudiado estos temas. Un niño de 9 años ya está en capacidad de entender lo que es el interés compuesto. Si yo le hago un regalo de 100.000 pesos a un niño precisamente esa edad de 9 años y lo meto en un CDT que siempre me va a estar dando rendimientos positivos y nunca lo saco por muchos años, al final del tiempo va a tener que estar acumulando una ganancia sobre la ganancia y pues esto empieza a tener un crecimiento que es geométrico o un crecimiento mucho más rápido que el lineal y pues para cuando hayan pasado muchos años, cuando llegue a su edad de retiro a los 60, pues va a tener el monto de un baloto, de una cosa así, digamos, muy importante. Entonces, digamos, ahorrar es posible, no es tan difícil y si conocemos cómo funciona el sistema financiero, podemos hacerlo. Aquí, de nuevo, otro número clave es el No, ya, 20%. ya me dieron ganas de pasarle un ahorro pequeñito a mi sobrino de 7 años para que se jubile en Comience a 60 ahorrar. años. Así es, digamos, eso es posible y se puede hacer. La bancarización por eso es tan importante, pero sobre todo que la gente entienda cómo funciona el sistema financiero. Aquí el número clave ya no es 30%, eso es para la sociedad, es 20%. Para nuestras finanzas personales es importante que aprendamos a vivir con el 80% de nuestros ingresos. Si usted gana 100 pesos, aprenda a vivir con 80. Y el día que gane 100 millones, pues va a vivir perfectamente con 80 millones también. Y esos ahorros, de nuevo, dependiendo de la cantidad o la posibilidad que tengamos de tener, pues se pueden volver una parte luego en inversiones a medida que vamos avanzando en nuestra vida. Y las inversiones, pues no tienen que ser alocadas, no todos tenemos que invertir en el cohete que va a viajar a Marte, ¿no? Pero pues podemos invertir en cosas que pueden ser mucho más tranquilas y pues saber que hay una proporción de nuestro dinero que va para inversión y otro que se queda en ahorro que nunca vamos a tocar. Lo que sea para inversión es algo que estamos dispuestos a perder porque las inversiones son riesgosas. Las inversiones, unas se ganan, otras se pierden y pues con eso podemos jugar. Lo importante es tener este colchón siempre del 20% de nuestros ingresos, que es algo que nos va a permitir de nuevo estar más tranquilos cuando lleguemos a la vejez. Los sistemas pensionales y lo que nosotros aportamos a las pensiones no son un impuesto. La mayoría de la gente cree que son un impuesto, son un ahorro en nosotros mismos. Esto que estábamos hablando, lo que tú estás hablando de tu sobrino, es un ahorro forzoso. Aquí nos obligan a ahorrar y entonces a poner un pedazo de nuestros ingresos en ese sistema pensional, sea donde sea, público, privado, digamos como el que teníamos hasta antes de la reforma que se acaba de aprobar, es un ahorro en uno mismo cuando esté viejito. Entonces, cuando la gente dice, uy, no, me le subieron al impuesto de las pensiones, no, está usted subiendo la fracción del ahorro que se dedicará a usted mismo para cuando esté viejito y esto es algo bueno, porque esto es garantizar que usted va a tener estos ingresos cuando sea una persona que no puede trabajar por las razones que sean, que usted no pueda o no quiera trabajar. En el mundo ideal es importante, o en el mundo ideal sería bueno tener las dos cosas, que con ese ahorro que usted hizo por su cuenta, ese 20% que ahorró durante toda su vida, le alcanzara también para tener una inversión que además le produjera esos ingresos cuando usted ya esté envejecido y que la pensión pues fuera un complemento a esos ingresos, ¿no?
Ese mundo ideal, como la palabra lo dice, es ideal. Ese muy pocas personas lo alcanzan porque pues son periodos de vida muy largos. Si no sabemos qué va a pasar la próxima semana, pues mucho más difícil pronosticar qué va a pasar en 20, 30 años. Pero más o menos un poco sí es eso, es prepararnos, tener en cuenta que estos son horizontes largos, donde es muy difícil prever muchísimas cosas y por eso los sistemas pensionales se vuelven la red segura. Ese ahorro forzoso es una red segura porque usted no sabe qué va a pasar en la vida y aunque sea juicioso y haya ahorrado su 20%, pueden pasar muchísimas cosas en el intermedio. Entonces, son precisamente esa ancla para que usted pueda garantizar que va a tener algún tipo de ingreso cuando usted ya no pueda trabajar. Pues buenísimo, de verdad, doctora Urdinola, todos estos consejos. Mire, la invité a hablar de demografía y terminamos hablando de finanzas personales. Buenísimo, de verdad. Qué chévere este diálogo. Muchas gracias por estar aquí en Saludable. Este es un espacio donde hablamos, pues obviamente, de temas de salud, del sistema de salud pública, de medicina, de avances médicos. Y este tema de verdad sí que nos compete a todos. Entonces, por eso el interés de que usted nos explicara de primera mano qué es lo que está pasando demográficamente en el país. Muchas gracias, doctora Urdinola, por estar aquí en Saludable. A usted por la invitación y pues espero que todo siga saliendo muy bien. Bueno, luego la invito para que hablemos de otros temas. Por ahora, agradezco mucho a las personas que vieron esta entrevista. Si de pronto pueden darle suscribirse, compartir este video, darle like y también dejar en comentarios qué otro tema de salud quiere que tratemos en este espacio. Muchas gracias a todos por ver este espacio. Chao. Hasta luego.